Tu Santa Catalina de Alejandría fue también virgen y mártir, ascendencia real, pero tuvo la mala idea de convertirse al cristianismo, lo que en tales circunstancias históricas era toda una osadía. Huyó al desierto y allí realizó su deseo más preciado, un matrimonio secreto con el ángel de sus sueños. Tal vez también desde muy niña, en una estancia semejante a aquella donde te encontrás ahora, Juana. Ella vio más allá de la burda vida que la sociedad de su tiempo le reservaba a madres, hermanas y toda mujer que hubiera visto desde su niñez. Por eso huyó al desierto. Sin embargo, no es tarea tan fácil escapar a los caprichos del poder instituido. El emperador Magencio la pretendió como esposa y ante su negativa ordenó su tortura con unas ruedas exclusivas dotadas de unas bonitas puntas de hierro, pero, según data la leyenda, un rayo del cielo las destruyó antes de que ella sufriera algún daño. Sin embargo, fue decapitada y sus restos trasladados por los ángeles a un convento cercano. Santa Margarita, virgen también, se pudrió en un calabozo por negarse a un matrimonio forzado. Aquella rebeldía inútil que la condujo a la muerte se transformó en tu paradigma. Era Dios o aquella familia sustituta de ángeles, doncellas y mensajeros de la espada, los bálsamos de tu desamparo después de comprobar la violación de tu hermana. Amabas tus visiones como se aman a los seres entrañables que nos han dejado, pero ¿quién puede saberlo? Y el cuervo se desdibuja a través de la ventana, lanza un triste graznido, y vos notás, como un destello azul entre las plumas, una nostalgia de ángel que abruma al sarcástico compañero de los siglos. Y el olor a campo y trigo se mezcla con los lustrosos zapatos del juez, que dicen, con la voz mecánica de un tecleo de acta de audiencia, donde el olor a cuero ha rebalsado el oxígeno, y no querés que vean de qué modo tiembla tu mano al grabar tu firma de autómata sobre un papel con sellito judicial. Y sólo se repiten impertérritas las frases metálicas solemnes, como un dictado de clase en las horas de escuela, bajo la severa mirada de la maestra de clase. Ah, sí. ¿Cuántas veces habrás de inclinarte, como una geisha, en la vaga memoria de las formas eternas de la sumisión? Sí, mi señor, como diga mi emperador, como usted mande, mi varón, oh señor de los santísimos cielos del clero, oh su eminencia, que el buen Dios guarde a su eminencia. Aquel que afirma en la contundencia de la autoridad la heráldica nobiliaria de los sellitos jurídicos en los sagrados documentos que ha erigido su eminencia, en pro del supremo interés del ciudadano. Lelia tiembla sobre su pluma. Acta de audiencia. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de cierto año y a los fines de la audiencia fijada por el tribunal para el día de la fecha en autos caratulados C minúscula, L mayúscula, R mayúscula barra, S minúscula barra, violencia familiar, conforme las prescripciones contenidas en el artículo 36 INC 4 del Código CROC, se hacen presente el representante del Ministerio Público, Dr. J.C., ratificando domicilio, la parte actora con DNI, asistida por el Dr. F.T., tomo de Lelia, no recuerda folio, CPACF, la señora R. No recuerda. ¿Por qué habría de recordar lo que corresponde a su materia? ¿Y cuál es su materia? Es decir, esto. ¿De qué materia está hecho? ¿Acaso de códigos de sesudos años de filosofía de la ética? ¿Qué pensaría Aristóteles? ¿Por qué no mejor suponer a Maquiavelo?
No quedaría más decorativo en este despacho, o sala de audiencias, o corte de algún rey poco inclinado a las santas escrituras de los verdaderos evangelios. Y de este modo, ratificando el domicilio legal constituido en autos y la parte demandada MP con DNI, se omite dato. Asistida por la doctora VS. Tomo, folio, CPACC, ratificando el domicilio legal constituido en autos e interrogadas que fueron personalmente las mismas, ambas ratifican en lo esencial la postura asumida por cada una de ellas en autos. En virtud de lo antes expuesto, es que el tribunal, y previa conformidad del representante de menores aquí presente, servicio cuerpo médico forense de pericia psicológica de rigor, y conforme a las constancias de autos de la parte actora y parte demandada, las que conforme a la naturaleza de los hechos tratados, deberá ser solicitada en el día de la fecha por lo antes referidos, conforme oficio que deberán diligenciar. 3. Desígnase a la LIC I.O. asistente social del tribunal la realización de una inspección ocular del hogar conyugal. Un gran ojo redondo rueda, verificando si hay rastros de desvarío en la decoración. Sube por los muebles del algarrobo y termina con una exorbitante exclamación de todo correcto sobre la mesa, mirando a Lelia con su gran pupila, donde se trasluce la infinita astucia de los profesionales en elaborar solemnes fábulas sobre la vida ajena. La justicia amarilla se llena de pequeños detalles. La nena comió media banana. El pájaro es un factor alergénico que posiblemente repercuta en la salud de la menor. La tortuga no responde al interrogatorio. Es remisa a este tipo de formas. Esto pasaría pocos días después, en la casa de Lelia. Una mujer con rasgos similares a la licenciada Zanacetti arrugaba el entrecejo y sonreía a la pequeña Karen. Escribía con una pluma muy pequeña anotaciones que a Lelia le parecían algo nimias. Sin embargo, era la inspección ocular de rigor. Una invitada especial, le había dicho Karen con un rasgo de ironía. Trazos de aquel discurso, una borroneada conjunción de ideas que se agolpaban como si fueran las inminencias de una perfecta pesadilla. Y seguía el acta, al menos así creía recordarlo. La realización de pericia psicológica al menor involucrado en autos, la que deberá ser efectuada en el ámbito más favorable para la referida, preferentemente en el domicilio de A. Deberá el asistente social dentro de las 72 horas de esta audiencia tomar contacto con la maestra y las autoridades del colegio a donde concurre la menor, a los fines de solicitar su opinión sobre la conducta y comportamiento de la misma, desde el presunto acto de violencia familiar hasta el presente. Escena posible en un acto. Licenciada I.O., maestra N.N., sala de jardín. Licenciada con tailleur beige, claritos, carpeta negra con estilográfica, maestra de jardín, abundante cabello ondulado, piel trigueña, sonrisa blanca, guardapolvo a cuadritos celestes y blancos. M. Algo aturdida por la presencia inesperada de la licenciada. Y sí, que la nena es algo rebelde, no lo niego, pero habla con mucha madurez, señorita. Perdón, licenciada. No se puede imaginar cómo piensa la criatura. Licenciada I.O., frunciendo el entrecejo. Lenguaje excesivamente rico en discordancia con la edad pertinente. M. Bueno, no tanto, solo que reflexiona con un vocabulario. Fíjese que con 3 años ya utiliza nexos, etc., y da opiniones. Licenciada I.O., con suspicacia.
¿Ah, sí? M. Sí, habla de lo bueno y lo malo. Hasta toca temas que otro niño no haría. Con cierta timidez. Le preocupa la muerte. Licenciada I.O. Con cierta secreta satisfacción. Ajá, sin duda se condice con alguna referencia melancólica hacia sí misma y una relación depresiva con el entorno. M. No, mire, si es muy sociable la nena. Le gusta el rincón de la casita. Nota compiladora. El escrito continúa entre comillas. Insistimos en respetar la literalidad del texto. ¿Perdón? Se disculpa con soberbia la licenciada, dejando en claro que no entra dentro de su vocabulario este tipo de cotidianismos de la señorita maestra. Y agrega, se refiere al área de dramatización. Sí, claro. La maestra responde levemente avergonzada. Comprende que han quedado muy claras las distancias jerárquicas entre la licenciada y ella. ¿Y su relación con la figura masculina? ¿Cómo? Me refiero a su relación con el sexo opuesto en las dramatizaciones. Y en general, los nenes prefieren otras áreas, casi no van al rincón de dramatización. Pronuncia esto último con aire sumiso de aprendiz. Se refiere a que no establece contacto con el otro sexo. Sí, pero en la dramatización siempre hay nenas. Ajá, es decir, lo rechaza. Para sí, un desplazamiento de negación de figura paterna en la dramatización. Ajá. La maestra siente sin entender bien qué de malo en Karen. Es una nena muy cariñosa y jamás interrumpe las actividades. A veces incluso no va al recreo para terminar su tarea, especialmente en el área de arte. La licenciada nota, con el entrecejo aún más fruncido, preconcentración excesiva, evitabilidad del entorno, manifiesta conflictividad que se intenta resolver a través de la manipulación de la actividad creativa. Y este informe, que deberá ser parte de la pericia a producirse, deberá ser presentado al tribunal en el plazo perentorio e improrrogable de 10 días. 4. Tiempo máximo 10 días. Dicho oficio deberá ser diligenciado en el día de la fecha por los interesados y disponer nueva audiencia para el día 15 de septiembre a las 9 horas, a los fines previstos en el artículo 36 INC 4 del Código del Rito, a la que deberán concurrir personalmente las partes asistidas por sus letrados, bajo apercibimiento de que en caso de incomparecencia serán traídos por la fuerza pública. Quedan las partes, cuanto el Ministerio Público, notificados en este acto por secretaría, debiendo la asistencia social aceptar el cargo en el día de la fecha, en el cual quedará notificada asimismo de la presente. Firmado, omítase dato, Juez Nacional de lo Civil. Audiencia que por supuesto se suspendió, dado que tu pequeña fierecilla, como le llamaba la tía Dora, dio por cerrado todo argumento, dejando en claro que habías actuado con la falta de tacto propia de una inculcadora mujer. Y allí terminó el asunto. La mirada de Marcos brillaba con un goce que te resultaba familiar. No te la vas a sacar de arriba, parecía decir, mientras en la mesa, donde efectuaba el psicodiagnóstico postconyugal, sonría con aire vencido, expresando lo mucho que sentía el verse separado de su hija tan injustamente. Y tus palabras, extrañamente, te enredaban como si te fueras tejiendo una trampa por cada cosa que decías. No podés negar lo que me hiciste, lo que te pasaba con Karen. Marcos ladeaba la cabeza, mirando a la terapeuta con aire impotente. La licenciada S. reprendía a Lelia y agregaba con severidad. Señora, estamos tratando de establecer una situación revincular que por lo visto usted no desea llevar adelante.
No es eso. La licenciada forense sonría con despreciativa benevolencia. Entiendo, entiendo. Marcos hablaba del dolor, de lo mucho que había padecido aquella frustración, cuando debió dejar la casa y Lelia partió con Karen hacia su nuevo hogar en San Telmo. Se refería a ella como si no existiera. Lelia recordaba la escena en su casa hacía años, cuando después de su primera huida debió comparecer ante el terapeuta barbudo, la tía Dora y Marcos. Ella era como una materia a tratar. No estaba presente. Se hablaba de sí en tercera persona. Y tal vez esto fue lo que aprendiste con los años, mi querida nebulosa. Esa poca autoridad de personaje que apenas se atreve a salir a escena y se esconde en la tercera persona del singular, como que impidiera perdón de ocupar el protagonismo de su propia voz. Tal era el naufragio de tu identidad. Tanto los ecos de otras voces dentro de tu propio ser, roto en la memoria de los otros. El caso es que allí estabas, frente a frente, entre Marcos y la terapeuta forense que ahora escuchaba el relato del afligido teniente, con un gesto blando de matrona. La misma licenciada, descubrirías más tarde, que estuvo frente a Karen desplegando los Playmobiles con su sonrisa porcina. La licenciada dejaba que Marcos explayara con monótono lloriqueo que a vos te producía escalofríos de furia. Estaba profundamente enamorado. Tuvimos problemas como cualquier matrimonio. Había un cierto balbuceo en su voz que hacía que la licenciada invariablemente le dijera: No se trabe, señor. Hable con tranquilidad. Claro que sí. Sepa disculpar, decía Marcos. Es que se me ha puesto en una situación. ¿Cómo iba a imaginar que la señora me hiciera esto? Lelia se interpuso. Busqué todas las formas para que te dignaras a recapacitar. A Marcos se le escapó una risita sarcástica. ¿Recapacitar? ¿Recapacitar yo? ¿Se da cuenta? Miró a la licenciada. Es increíble. Se tomó la cabeza con gesto abrumado y repitió entre dientes: ¡Recapacitar! Tranquilícese. Se dirigió a Lelia con dureza. Usted dijo recapacitar. ¿A qué se refirió? Sea explícita, señora. Lelia tartamudeó. A las peleas. Me puso las manos en el cuello. Acariciaba a Karen. Usted sabe. Ya está puesto en la declaración. Marcos enrojeció. ¡Miente descaradamente! Esta vez fijó una mirada helada sobre Lelia. Eso es un ardid de la señora para separarme de mi hija. Le ruego que se calme, señor. Por eso estamos aquí. Y debo ver a mi hija con un asistente social como si yo fuera uno de esos. Y si consiento en esta audiencia es porque sé que la señora, señaló a Lelia, padece desde hace años serios trastornos psíquicos. Es una fabuladora. Aquella palabra sonó con la entonación de su abogada, clara y lapidaria. La licenciada los miró a ambos con aire resignado. Sería conveniente que realizaran algún tipo de terapia familiar. Lelia, que hasta ese momento había intentado no estallar en ira, espetó sobre la terapeuta palabras poco convenientes. ¿Terapia familiar? ¿De qué familia habla? ¿O no me escucha? ¿O no lee? Marcos, ¿negás que me golpeaste? ¿Negás lo de Karen? ¡Infamias!, dijo Marcos por lo bajo. Y fue a la salida que murmuró: ¿o eso te pareció? Lo que hacía rato expresaba en su mirada. Esta sí que no te la vas a sacar de arriba. La licenciada dio por terminado el encuentro. Se encogió de hombros y agregó secamente: es mi sugerencia.
palabras que también sonaron conocidas a los oídos de Lelia, recuerdos de la licenciada Zanacetti. Se sobresaltó, como si en todas partes, ubicada en distintos lugares del tablero, estuviera la misma figurilla, repitiendo una fórmula conocida, dictada por alguien. Sí, alguien debía dictar semejantes especulaciones de la razón como para torcer todos los enunciados hacia un objetivo común, y Lelia apenas dejó asomar a su conciencia. Y siniestro. De modo, dijo la licenciada, que se emitirá el informe correspondiente. Se dieron las manos. Formalidades nauseabundas que apenas podías llevar a cabo sin que te generaran un estado de abatimiento tal que imaginabas que habrías de desmayarte ahí mismo. Sin embargo, seguías el papel que se te había adjudicado, porque ya te habían dicho que las cosas no andaban bien para vos y había que mantener bajo perfil. Y nuevamente, a la salida, las sierpes que se movían en torno a los ascensores, la explosión de la valle, las sonrisas de aquellos maniquíes revocados y el estallido en tu cabeza. Esta vez sin fuerzas para detenerte en un café. Había salido apresuradamente hacia la esquina con la mano levantada, buscando parar un taxi, sin notar si estaba lleno o vacío, y luego, de algunos intentos fallidos, acertaste con una banderita libre. El atascamiento se volvía infinito. Tuviste un acceso de tos. Otra vez te convidaron con una pastilla. Escenas repetidas que te dejaban con una desagradable sensación de hueco en el tiempo. Te sentiste al descubierto ante el chofer. La rechazaste con un gesto nervioso. Solo pensabas en llegar para abrazarte a Karen y decirle que la amabas, y acto seguido, ponerte manos a la obra. 6. Pompas de jabón. ¿Qué? Que vamos a hacer pompas de jabón. Muchísimas pompas de jabón. Vamos a llenar el patio de burbujas. Pensaste, mientras volcabas el detergente sobre el recipiente de vidrio, porque todo es efímero. Karen complaciente te sonreía y acariciaba tu mejilla. ¡Pompas! ¡Qué lindo! Y en medio de la espuma comenzaban a nacer las criaturas en una alegoría que vos habías instituido como la realidad efímera de la existencia. Cosa que Karen no entendía lo más mínimo, desde las palabras, pero que comprendía muy bien en tus relatos cuando hacían nacer las flotantes esferas dentro de las cuales el mundo parecía fundarse nuevamente en sus miniaturas. Y era un mundo chiquito y muy frágil que volaba con un arco iris adentro. Ese tiempo chiquito para él era largo, enorme, infinito como 1.000.000 de cumpleaños. ¿1.000.000 es mucho? Uf, es como la eternidad. ¿La eternidad? ¿Qué es la eternidad? Karen inflaba las mejillas, tratando de hacer una bien grande. La eternidad es grande. Claro. Karen sonría satisfecha. Entonces hice una pompa con eternidad, decía mirando orgullosa la burbuja que flotaba en el aire con reflejos azules, amarillos, rojos. Y se ve la puerta de casa ahí adentro y... ¡Ups! Ya explotó. Y miraba la huella redonda de detergente sobre las baldosas del patio. Efímero. Eso es porque es efímero. Ah, quiero decir que eternidad no es que dure mucho, sino que es otra cosa, como el sueño, ¿entendés? No. Cuando soñás, estás viva, pero el tiempo no es igual que cuando te despertás. Tomás tu leche con azúcar y vas al jardín. ¿Cuando sueño y me caí en un pozo? Dijo Karen con seriedad. Ah, sí.
¿Y cómo es? Preguntaste frunciendo el entrecejo. Un pozo con figuras y nubes, y hay señores raros y colores que no hay acá. Ah, entonces eso es eternidad. Pero a veces me da miedo. ¿La eternidad es mala? No, no es ni mala ni buena. Ah, es algo mágica, agregaste. Entonces es buena. Y, de alguna manera. Estabas emocionada, pero no se lo hiciste ver. Soplaste por enésima vez y salieron 5 pompas juntas. La familia de las pompas, dijiste, y adentro todas tienen un sueño que no se muere cuando se van. Son como los cuentos, se quedan en el pensamiento. ¿El pensamiento tiene eternidad? Claro. ¡Qué lindo! Y ahora nos damos un abrazo de oso. Y Karen se subió a tu falda y se apretó contra tu seno. Como antes, pensaste. Sí, Karen, como cuando éramos una sola alma, cuando nadie podía adivinar nuestro gran secreto. Y eso, ni más ni menos, era la eternidad. Un abrazo de oso. Y el cielo azul parecía asentir por encima del cristal esmerilado del techo del patio. Allí estaban de manera absoluta, entre burbujas, que según Karen parecían las joyas de una princesa, pero más brillantes, y Clarita, que bajo su caparación de tortuga vivía su existencia en el extraño parpadear de otro tiempo, y el pájaro que cantaba, como 20, con los más diversos gorjeos. Afuera se oía el desafinado concierto del tránsito, las bocinas, los gritos, alguna canción, un eco de cumbia y algunas risotadas. Afuera, el mundo estaba afuera. No pertenecía a aquella liviana e intensa ternura que animaba a los seres y los objetos, puertas adentro de la casa, en una sinfonía que aunaba en un solo sentido lo eterno y lo efímero. Segunda parte. La carpeta azul. Fragmentos. Sin fecha. La semana pasada llegó la resolución. Todo parece haberse puesto en mi contra. Los días anteriores fueron horribles. No sé cómo explicarlo. Trato de no ahogarme dentro de mí, pero no es fácil. No tengo muy claro qué está pasando. El vértigo aumenta, según dice la resolución. No hay indicios suficientes para asegurar que puedan haber existido malos tratos y abuso a la menor. No sé qué significa esto de no hay indicios suficientes. De manera que indicios no niegan que hay, pero ¿en qué lugar debo estar yo entonces? Ayer Marcos vino para llevarse a Karen sin la asistente social. Parecía disfrutarlo cuando le pedí que me diera la hora exacta en que iba a traerla. Se encogió de hombros con esa especie de sonrisa que suele tener cuando busca herirme, y me dijo con un gesto vago, «Hacia la noche, ¿eh?» Me puse delante de él, y Marcos me corrió como si fuera un mueble y alzó a Karen. Sabes muy bien lo que me molesta que la alces. Siento un nudo en el estómago, como si algo se precipitara sobre mí, algo nauseabundo. No sé cuáles son las palabras que debo usar para esa sensación. Me quedé sola en el patio sin ganas de nada. Así estuve durante un rato con la mirada, presa de esa sensación. No puedo entender por qué se hacen los desentendidos. La licenciada S. dijo que Karen no dijo lo que el padre le hizo cuando sí lo dijo. En vez de escucharme, plantó sobre la mesa una inmensa cantidad de teorías como si me desafiara a ordenar un rompecabezas imposible. No entiendo sus códigos.
Creo que nunca voy a entenderlos. Carta a Karen. Hoy es 25 de abril. A vos te escribo, querida hija. Quisiera dejar cada trazo de nuestra vida como una pincelada indeleble para que podamos rescatar del olvido esos instantes que son la eternidad. Ayer a la tarde salimos hacia la plaza Dorrego. Vos mirabas al gato negro con aires de pantera. Movía la cola eléctricamente, se agazapaba para cazar una paloma. Lo salvaje como un recuerdo del instinto en medio del urbano. Todo tan preparado para civilizarnos, domesticarnos, y de pronto esta criatura, como un recuerdo, un enigma selvático, un eco, solamente un eco, mi amada hija. Tal vez no leas estas cartas, pero deseo que si alguna vez por algún motivo llegaran a tus manos, te hagan recordar estos pequeños instantes que a veces la vida nos da. Una tarde en la plaza Dorrego, los árboles otoñales, vos saltando sobre las hojas que crujen bajo tus pies. Y entonces me preguntás, ¿por qué los gatos tienen que matar palomas? Y yo no sé qué contestarte, porque la naturaleza es salvaje y en cierto modo cruel, pero la crueldad de esta civilización es algo más que cruel. Es perversa, y allí quisiera decirte que en realidad la escena del gato agazapado es casi un homenaje al orden del mundo, como debería ser. Pero no te digo nada. Te revuelvo el flequillo con la mano y te pregunto si querés garrapiñada. Y pasamos a otro tema y me pedís que te cuente de nuevo lo de aquella mañana en que encerraste a las terapeutas en tribunales, que te cuente el cuento del hada globo azul. Y nos sentamos junto a un farolito de gas en el banco de piedra y allí te hablé. Y después nos quedamos muy juntas mirando cómo pasa la tarde y el sol se esconde entre los edificios mientras tu hadita se diluye en mis últimas palabras y se recuesta en el ensueño. Así pasan los instantes. Te ama, mami. Jueves 26. Hoy llamó la tía Dora. Según parece, está muy afligida por el fallo del juez. Pasa que me acabo de enterar que mi abogado renunció sin hacer la apelación, por lo que quedo a la deriva. ¿No le habrá alcanzado dinero a mi querida tía? ¿O será que Marco está siendo beatificado por el destino? Le pregunté, ¿entonces no va a haber segunda instancia? Me dijo que hablara con Caro, pero Caro está demasiado ocupada. Además, desde mi denuncia se muestra especialmente esquiva. Casi me río. Este silencio a mi alrededor. Me conformo con poder tener a mano esta virome y mi carpeta azul. Aquí donde escribo, aquí donde están también tantas notables cosas que he recogido de la casa vieja. Aún no me animo a leerlo todo, pero pronto voy a construir este enmarañado laberinto que es mi vida. Y supongo que detrás de todo lo que vaya encontrando finalmente podré entender por qué las cosas se han dado de este modo. Algunas cosas que me hacen bien. Paso a enumerarlas. 1. El gorjeo del pájaro en la mañana. 2. Mirar dibujitos con Karen antes de llevarla al jardín. 3. Ordenar la biblioteca de Algarrobo. 4. Cambiar la decoración, las copas de la abuela, las carpetas tejidas sobre la mesa marrón. 5. Tomar un café en el bar literario,
cuando vuelvo a llevar a Karen al jardín. Aspira el aroma humeante mientras me caliento las manos con la tacita y mirar por el ventanal, perdiéndome en una sensación de azul y verde entre los árboles y el cielo. 19 horas. Desde que vivo en esta casa, tengo la sensación de no sé qué cierta cosa recuperada. No pretendo ser explícita, ya que esto es un diario. De todos modos, ya me he acostumbrado a escribir como si me dirigiera a alguien. Tal vez sea este malogrado ejercicio de escritora que empecé cuando vivía en la casa vieja y que por suerte no me abandona. Tanto mi Cristo como mi Judas tienen algo que es, ¿cómo decirlo?, un sello personal, pero no de mi persona, sino de algo que no soy yo completamente, como si hubiera una taumaturga, una hacedora de palabras escribiendo a través de mí. En fin, serán los años de facultad que me volvieron un poco retórica y aburrida, demasiada filosofía enlatada en teóricos de mala muerte. Sé que debí terminar la carrera, como hizo Caro con su adorada abogacía, y Marcos con su intachable promedio de 9,9 de ingeniero militar. Me río para mis adentros. En vez de ser una licenciada superior como hubiese querido mi padre, me dejé llevar por los sueños de mi tía y me casé con un ingeniero militar. Así soy yo, una persona bastante incomprensible. Al menos mis actos no parecen estar a la altura de mi pensamiento. Me trabo como desde mi temprana edad, como dicen los novelistas en sus autorreferencias. Le tengo pavor a la gente. Parezco una ardilla huyendo de los depredadores por los huecos de los árboles. Así todo, a pesar de los últimos hechos en esta casa, como decía, tengo cierta sensación de algo recuperado. Si logro abstraerme un poco de mi circunstancia, cosa a la que estoy poniendo todo mi esfuerzo, cuando lo logro, los días transcurren con cierta remembranza de paz, algo que no sentía mientras viví en ese edificio horrible frente a la ESMA. Acá hay un perfil de los aromas de mi niñez. Las cosas antiguas me elevan el espíritu. Cuando camino por la calle Defensa y me detengo ante esas casas llenas de espejos enmarcados en firuletes barrocos, de vitrinas llenas de platos pintados a mano, cuadros con ángeles gorditos, rococóes y viejos telégrafos. Todo eso me lleva a los días que no viví. Recuerdo cuando miraba en lo de la abuela los objetos tan semejantes y me imaginaba esas vidas cargadas de significado. Por algún inexplicable motivo, lo antiguo, lo remoto, parece embellecerse. Será ese espacio de ausencia, esa larga pausa del tiempo, la que le permite al espíritu crecer a sus anchas, hasta volverse nuevamente una densidad, una presencia que puede respirarse, y uno desearía haber sido un personaje de esos tiempos en que lo que vivía se narraba como protagonista de una historia con sentido y belleza, sobre todo belleza. La casa es muy antigua, debe tener más de 100 años, un largo pasillo y la puerta con arabescos. El patio es chiquito, pero no deja de ser un patio. Puse 5 plantas, una orquídea, un potus que se va enredando hasta meterse en las paredes con sus tenacitas, pequeñas patitas vegetales, una rosa y 2, cuyo nombre no recuerdo, pero que parecen arbustos erguidos y orgullosos. A Karen le encanta regar las plantas. De hecho, con sus 3 años y medio, lo hace muy bien. Compramos una tortuga que se llama Clarita y nuestro pájaro que canta como un ángel. Adentro, el mundo se abriga, todo se vuelve cálido. La madera da a la casa como una especie de solidez tierna, algo de refugio y de perpetuidad. Uno se siente más seguro entre estos muebles de algarrobo.